Bueno, mis queridos estudiantes, comenzamos entonces ya nuestra clase actual el 7 de abril con grados 7A y 7B. Lo primero que quiero hacer es preguntarles lo siguiente, mis queridos estudiantes. ¿Cómo les ha ido con el desarrollo del módulo? Bien, profe. Yo veo que muchos de séptimo ya me han enviado todo el módulo desarrollado. No me enviaron por pedacitos, sino que enviaron todo. Bueno, eso está muy bien. O sea, perfecto. Quiere decir que trabajaron juiciosos y enviaron todo. Entonces yo no tengo ningún problema con eso. Si usted ve que le va mejor enviando todo el módulo, pues es bienvenido. Y si envía según las indicaciones que se le dio en el módulo de dividiendo las actividades, pues también. Perfecto. Bueno, voy a compartir con ustedes el módulo. Voy a compartir con ustedes el módulo. Me- aquí sí está. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, si están viendo el módulo en su pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. listo. Bueno. Hay un dato muy importante, ¿cierto? Muchas veces hay confusiones a quién entregarle. Entonces, por eso yo les decía ahorita a los compañeros que se conectaron temprano que aquí en esta zona dice están los tres profesores a los que hay que enviarle este módulo. ¿Listo? Y al final de cada módulo, al final de cada ruta, está, está a quién se le debe entregar. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando terminamos la ruta de ciencias, aquí aparece las semanas, a quién se le debe entregar estas semanas, pero como les dije, si ustedes quieren entregarla toda de una vez, aunque ya se le está acabando el tiempo, pues ya habría que entregarla toda, ¿cierto? Porque nos queda una semana. Bueno, vamos a ir analizando un poquito sobre esta guía. El principal tema de esta guía es el aparato circulatorio, ¿cierto? Y cuando comenzamos aquí nosotros a mirar en este mapa de vuelo, o sea, como quien dice, el resumen de lo que está, de lo que estamos viendo, permítanme un segundito acá, recibo a los compañeros que se están anexando. Um, ¿Dónde está? Aquí está. Bienvenido, Santiago. Santiago, tú eres de 7A o 7B. Santiago. Santiago Jiménez, ¿eres de 7A o 7B? 7A. Ujú. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ¿ustedes ven el cursor aquí moverse en la pantalla? Sí, señor. Listo, acá dice aparato circulatorio y aparecen dos ramificaciones. Una rayita que dice está formado y la otra que dice cuya función es. Listo, vamos a mirar la rayita, la primera rayita que aparece aquí en la mitad del aparato circulatorio y dice está formado. Entonces nos va a decir otra ramificación en las cuales está formado. Está formado por, a ver, un corazón, está formado por unos conductos, está formado por un líquido. Bien, ahora, corazón. Todos sabemos en este momento, estudiantes de séptimo, qué es el corazón, ¿cierto? Bueno, está la descripción poética de lo que es el corazón, que es la descripción poética que son los sentimientos, el amor con el cual se ama, ¿cierto? Realmente es poético, no sé qué tenga que ver el corazón con el amor, pero se ve bonito el corazón pintado en las cartas de amor. Pero acá el corazón en la biología, ¿qué funciona? ¿Para qué sirve el corazón? ¿Quién me responde? Bombea la sangre a todo el cuerpo. Eso, bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿Usted sabe qué se utiliza cuando uno está
cuando uno necesita llevar agua de un sitio a otro, de un sitio que está más abajo hay un pozo de agua, pero usted quiere llevar el agua a su casa que queda más arriba en la montaña, ¿qué aparato utiliza? ¿Una bomba? Sí, ¿y cómo se le llama? Tiene una palabrita antes. Electrobomba. Motobomba. Motobomba, muy bien. Entonces uno dice, vamos a comprar una motobomba porque necesitamos llevar agua del pozo de abajo hasta arriba a la casa o hasta el tanque que queda arriba en el techo. Entonces se utiliza una motobomba y esa motobomba hace, succiona, ¿cierto? Como una aspiradora y bota el agua por el otro lado, ¿cierto? Si usted alguna vez ha manejado una aspiradora, ve que y le pone la mano se le succiona la mano, ¿cierto? Hay una presión negativa ahí, se succiona la mano y bota el agua hacia el otro lado. Pues eso mismo que hace la motobomba, llevando el agua desde abajo del pozo hasta arriba a la casa o al tanque, es lo que hace el corazón. Lleva la sangre de un lado a otro. Por lo general, si usted está de pie, entonces estamos llevando sangre de abajo hacia su cabeza. Si usted está boca eh, parado en las manos, ¿cierto? Porque está haciendo algún ejercicio en educación física o algún juego, entonces el corazón le va a bombear agua, disque agua, le va a bombear sangre desde su cabeza, desde su tronco hacia sus pies, ¿sí? Porque funciona como una motobomba. O sea que esa es su motobomba. ¿Qué pasa el día que su motobomba no funcione? Nos movimos, profe. Nos morimos, sí, señor. Ese día ya no hay nada que hacer, a menos que le pongan uno artificial, ¿cierto? Si usted está en un hospital, en una clínica y le ponen un corazón artificial, pues bueno, ahí queda salvado. Bueno, ahora, la otra parte de la que está compuesta su aparato circulatorio son los conductos. Conductos. Y los conductos forman un circuito cerrado. Circuito cerrado. Ahora, hay dos tipos de tubos que forman ese conducto cerrado, ese circuito cerrado. ¿Cuáles son esos dos tipos de tubos? Arterias y venas. Las arterias y venas. Arterias y venas. ¿Ustedes por qué creen que hay una diferencia entre arterias y venas? Es decir, ¿por qué creen que se nombran esos dos tipos de conductos? ¿Qué tendrán de diferente? ¿Alguno de ustedes sabe? Profe, porque la arteria transporta aire oxigenado y la vena transporta Transporta. Primero que todo, regálame el apellido del que está hablando. ¿Quién está hablando? Velázquez Barragán, profe. Velázquez Barragán Cristian, ¿cierto? Sí, señor. Sí, bueno, Velázquez, yo te escuché por ahí decir, las arterias transportan agua oxigenada. ¿Eso fue lo que dijiste? ¿O agua con oxígeno? Sangre oxigenada, profe. Ah, ya, ya, ya. Eso. Yo te escuché decir agua. Bueno, muy bien, Cristian. Transporta sangre oxigenada. Perfecto. Y entonces, si las arterias transportan sangre oxigenada, o sea, con bastante oxígeno, ¿qué transportarán las venas? Sangre. Claro, transportan sangre. ¿Con qué característica? Ojo, porque mire, Cristian ya nos dio una pista. Cristian nos dijo, las arterias transportan sangre con oxígeno, con una buena carga de oxígeno. Entonces las venas, ¿usted qué cree que transporte? ¿Sangre de qué tipo? Profe, transporta sangre no oxigenada. Muy bien, Cristian. Transporta sangre no oxigenada. Entonces, quiero que quede claro para todos este concepto. Por las arterias pasa la sangre oxigenada y por las venas se conduce la sangre que tiene poco o nada de oxígeno. ¿Listo? Poco o nada de oxígeno. Bueno, sigamos comiéndonos este cuadrito. Mire todo lo que podemos sacarle a este cuadrito, ¿ya? Cuando uno empieza a mirarlo, a analizarlo.
Ahora, el aparato circulatorio está formado por corazón, por los conductos, pero también está formado por líquido. Y ese líquido se llama, ¿cómo se llama? Sangre. Se llama, se llama la sangre. Listo. Ahora, la sangre está hecha de muchas cosas. La sangre es un compuesto vital para el ser humano, ¿cierto? Irreemplazable. De pronto se puede reemplazar por algún otro líquido, pero es otros líquidos que se pueden usar temporalmente por un pequeño lapso de tiempo para salvar una vida. Pero, finalmente, si no hay sangre y no hay reproducción celular, sino que hay otros líquidos que simplemente llenen, pues no hay conservación de la vida. Ahora, vamos por la otra línea del aparato circulatorio que dice cuya función es. Bueno, ¿cuántas funciones principales creen ustedes que tiene el aparato circulatorio? ¿Cuántas? Solo díganme un número. 2. ¿Cuál es la primera? Llevar nutrientes y oxígeno a las células. ¿Y la segunda función? Recoger dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bueno, fíjense que en el primer cuadrito dice nutrientes y oxígeno. Y en el segundo cuadrito dice desechos y dióxido. Sí, De carbono. exacto, desechos y dióxido de carbono. Entonces, como quien dice, este primer cuadrito es la comida y ese segundo cuadrito son los desechos. En la comida, lo que usted come están los nutrientes y lo que usted respira está el oxígeno, ¿cierto? Cuando usted inhala, inhalar es cuando entra aire por su nariz. Entonces, cuando usted entra el aire por su nariz, está inhalando oxígeno. Bueno, está inhalando muchísimas otras cosas, pero el compuesto que utiliza su cuerpo para sobrevivir es el oxígeno. Y cuando usted bota el aire por su nariz, es decir, exhala, lo que usted está exhalando es dióxido de carbono. Entonces, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿cierto? Bueno, vamos a preguntarle a León Vanegas, de 7A. León Vanegas, ¿qué gases se reciben o se expulsan en la inhalación y la exhalación? Es decir, dime, dime. Aire y oxígeno. Aire y oxígeno. Bueno, ¿eso es cuando se inhala o cuando se exhala? ¿Eso es cuando se inhala o cuando se exhala? ¿Qué gases exhalan? ¿Qué gases se exhalan, León? El oxígeno. Bueno, te voy a recordar entonces. Inhalar es cuando entra cuando el aire entra a tu cuerpo. ¿Listo? Eso es inhalar. Y exhalar es cuando tú botas el aire. ¿Listo? Entonces, inhalar, entra el aire. Exhalar, botas el aire. ¿Qué entra a tu cuerpo cuando inhalas? Responda cualquiera, por favor. Oxígeno. Oxígeno. Aire. Muy bien. Entra oxígeno, que está contenido en el aire. Muy bien. Y cuando exhalas, ¿qué gas es? Botan el aire. Dióxido. Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Muy bien, muy bien. Estás exhalando el dióxido de carbono. ¿Qué crees que suceda si estás en una habitación donde todo el aire que respiras, porque tiene las puertas cerradas y las ventanas cerradas, y todo lo que hay adentro es dióxido de carbono? ¿Qué crees que pase? Nos movimos. ¿Cómo?
¿Me No repite? puede recibir oxígeno y nos podemos morir. E- Exactamente. No podemos recibir oxígeno porque no hay de dónde. Y poco a poco usted se va como durmiendo, le da como sueño y queda dormido para siempre. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Bueno, vamos a recibir a otro compañero que acaba de llegar por acá. Ese compañero es Jairon Andrés. Bienvenido, Jairon. Jairon me, Bueno, profe. Jairon me Buenos días, recuerda. profe. Buenos días, Jairon. ¿Me recuerda su apellido? Marín Rodríguez, Eso, Marín. ¿Tú eres de 7A o 7B? 7A, profe. 7A. Uy, solo tenemos uno de 7B, Niño Velázquez. Felicitaciones, niño. Gracias, profe. Bien, vamos a colocarle acá un punto positivo porque es el único de 7B que se conectó. Oiga, qué bien, felicitaciones. Bueno, sigamos. Ay, ay, ay. Sigamos mirando acá nuestro cuadrito. Ah, ya lo terminamos. Entonces, inhalar, vamos a inhalar. Cuando inhalas, ¿estás recibiendo qué? ¿Dióxido de carbono o oxígeno? Oxígeno. Oxígeno, profe. Oxígeno. Y cuando exhalas, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. perfecto, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. perfecto, perfecto. Muy bien. Y ahí está. Entonces, vamos a hacer una relación acá entre arterias, venas y estos dos cuadritos. ¿Listo? Entonces, ¿con quién relacionarían ustedes o harían una línea entre arterias y este cuadro de arriba o entre arterias y este cuadro de abajo? ¿Con quién estarían relacionadas las arterias? Arterias con el cuadrito de arriba y venas con el cuadrito de abajo. Bueno, como estaban dos hablando, entonces otra vez. Arterias con el cuadrito de arriba y venas con el cuadrito de abajo. ¿Y quién es el que me está respondiendo? Flores Urquiza. Flores Urquiza. Muy bien. Flores Urquiza nos acaba de decir, las arterias las tenemos relacionadas con el cuadrito de arriba, que es el oxígeno, porque las arterias llevan sangre oxigenada. Y las venas las relacionamos con el cuadrito de abajo, porque las venas llevan sangre que no tiene o que tiene muy poco oxígeno como contenido gaseoso, y en cambio sí tienen una gran carga de dióxido de carbono. Bueno, conclusión de nuestro cuadrito. Cuando respiras, cuando inhalas, ese oxígeno que tú inhalas y llega a los pulmones, se carga en los conductos que se llaman arterias. Y van por todo tu cuerpo recorriendo cada uno de tus órganos y de tus miembros. Por ejemplo, tus ojos, las orejas, los dedos, el intestino, el estómago, todo va regándose con arterias y lleva una carga de oxígeno. Pero esa sangre hace su trabajo, ¿cierto? Se descarga el oxígeno, tú respiras y se va quemando ese oxígeno y se convierte en dióxido de carbono. O sea, hay una combustión interna. La combustión hace que ese oxígeno queme los nutrientes que hay en ti, la glucosa y demás, y se convierta en dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono se carga después en las venas, que tendrán que ir de nuevo en su recorrido hacia los pulmones para cargarse hacia el corazón y de nuevo el corazón hacia los pulmones para que se carguen de nuevo con oxígeno. Bueno, la actividad 1 es una actividad muy sencilla en la que usted tiene que pensar en todos los contaminantes que usted tiene en su casa, utiliza en su casa y que dañan a los ríos, ¿cierto? Dice, elabora una lista de todos los posibles contaminantes del agua que en tu casa o en tu comunidad se usan con frecuencia. Piensa cómo se podría evitar o disminuir ese ataque contaminante y escribe una posible solución para cada uno de ellos. Si es posible, dibuja el problema y dibuja la solución.
Aquí hay un párrafo en Carreteando. Hay un párrafo que nos habla sobre el agua. Vamos a recibir acá a Sharon Méndez. Bienvenida, Sharon. Buenos días, profe. Sharon, ¿7A o 7B? B. Gracias, Sharon. Bueno, entonces les estaba diciendo. Ok, acá hay un párrafo que nos habla y nos da una idea de qué contaminantes. Es que cuando uno habla de contaminación del agua, ¿cierto? Uno muchas veces no piensa en uno mismo, en su propia casa. Uno piensa que son otros los que están contaminando. Uno piensa que son otras personas, otras industrias, otros agentes los que contaminan los ríos, los que contaminan las quebradas, los que contaminan los mares, y uno cree que uno no tiene responsabilidad. Pero si nos ponemos a pensar con sinceridad, podemos llegar a una conclusión de que cada uno de los que está conectados en este momento en esta clase y el mismo profesor que está hablando son agentes contaminantes de los ríos, de las quebradas, de los mares. Porque mire, fíjese usted, ¿ustedes usan bolsas plásticas? Vea, acá les tengo, bolsa plástica. ¿Sí están viendo acá lo que les subrayé con gris? Sí, señor. Listo, ahí dice Sí, señor. bolsa plástica. El que de ustedes no use bolsas plásticas, dígame ahora, profesor, yo no uso bolsas plásticas. Ah, ninguno. Ok. Quiere decir que todos usan bolsas plásticas cada día en sus casas. Van a hacer un mercado y les dan bolsas plásticas, ¿cierto? Bueno, de todo. Jabones a base de fosfatos. Ah, ustedes usan Ariel, Fab, Top. eh, ¿Qué otras marcas hay de jabón para lavar la ropa? Dersa. Dersa, AK1, AK1, 3D. AK1, AK1. ¿Qué otras? 3D, profe. ¿3D? Sí, Bueno, señor. ese no lo conozco. ¿Y qué otros? El que venden en... Protex. el nuevo de la propaganda. ¿Cuál es el de la propaganda? 3D, profe. Ah, sí, 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 ya sé cuál es, sí, sí. Ajá. Y Bueno, FAB también. y Fab, y bueno, hay muchas marcas Jabón comerciales. Rey. Jabón Rey, sí. Y hay Profe, muchas, señor, 3D es el dígame. profe, el 3D es el Dersa. Ah, ok, lo fabrica la marca Dersa, listo. Bueno, No, profe, ese no, no. bueno, en fin, todos esos jabones que ustedes No. conocen, con sus infinitas variedades de nombres, jabones que prometen una cosa y jabones que prometen la otra, jabones que prometen dejarle su ropa blanca, blanca, y jabones que prometen dejarle su ropa con los colores relucientes, ¿cierto? Que el azul se lo va a volver más azul y que el rojo se lo va a volver más rojo. Todos esos jabones, ¿cierto? Profe, Eh, eso lo dice el Bañis. el, Bañis. y ese también, bueno, todos esos jabones que prometen mantenerle la ropa por la eternidad y por los siglos en el mejor estado, ¿cierto? Que pues en definitiva no es cierto. La función de un jabón es quitar la grasa y quitar todo lo que se deja agarrar en esas moléculas eh, diafotéricas de jabón, agarrar todo lo que pueda polar y no polar y llevárselo. ¿Ya? Entre eso va la mugre y entre eso va el color. Todos esos jabones son finalmente contaminantes del agua. Yo recuerdo mucho que cuando llegué al colegio, al Víctor Manuel Londoño, tenemos ahí detrás del laboratorio, ¿cierto? De química, hay un río, una quebradita. Entonces fui con los estudiantes, ellos me enseñaron, profe, acá hay una quebrada, y fuimos. Y era una quebradita bonita. Ahí tenía su agüita y sus maticas y todo muy bonito. Profe, Al año siguiente fuimos, a final de año, o sea, un año después, y esa quebrada estaba llena de plástico
llena de mugre y el agua ya no era cristalina, sino era de un color azul, grisoso, azulado y con espuma. Me imagino que se debía a, entre otros tipos de contaminación, al montón de jabón que le están botando a la pobre quebradita. En ese tipo de ambiente ya no viven los pececitos y los cangrejos que hay por ahí también tendrán que morirse, porque en lugar de tener agua, es como si usted los hubiera metido en una lavadora llena de agua y jabón. Pues ahí no van a vivir los peces, ahí no van a vivir los cangrejos, ahí no va a vivir la fauna normal, porque se van a estar muriendo. Señor, ¿qué me iba a decir? Profe, Dígame. es que mi mamá una vez me contó que el río de Bogotá era cristalina, vivían peces y todo. Y ahorita por lo que las personas usan tanto aceite y eso, y Sí, jabón, sí. ya este río no sirve para nada porque es negro y lleno de grasa. Su mamá tiene toda la razón. El río Bogotá era un río maravilloso como todos los ríos. Era un río maravilloso como todos los ríos. Y que tristemente, ahora se han convertido, ya les voy a mostrar acá, perdón, les voy a mostrar acá. ah, mm, ¿Están viendo ustedes algo en pantalla? Sí, señor, profe. ¿Qué dice? Ok, Sí, señor. No, Sí, señor. señor. ¿qué es? Son imágenes de ríos Más llenos de basura, contaminados. Ustedes están viendo, ya no sé cuál están viendo. Ya sé cuál están viendo, esta. No, pero aquí Sí, vuelve y señor. aparece. Están viendo, aquí es donde estoy moviendo el cursor, ¿cierto? Sí, profe. Están Sí, viendo señor. acá un barquito, unos señores en un barquito navegando Sí, señor. entre un montón de basura, Sí, ¿cierto? señor. Bueno, Sí, profe. Sí, señor. mire, Están en un barco, una acá canoa. ¿qué les parece este baño delicioso? Pobrecito. Pobrecito, ¿cierto? Pobrecito. Es terrible. Entonces, así como dijo la mamá no vi quién fue que Jairo. habló, De Jaron, profe. de Jairo. Jaron, eso sí, el río Bogotá era un río limpio donde la gente iba a bañarse, iba a pescar, iba a pasar un rato agradable. Hoy en día, y hace ya mucho rato, es simplemente una alcantarilla llena de toda la porquería que se le bota al pobre río. En ese río no hay un solo pez, pues al menos cuando pasa por Bogotá. No hay un solo pez porque ningún pez puede vivir ahí. O sea, si hubieran peces, estarían así. Pero obviamente, si estuviera así, es porque estaba limpio y luego llegó algo contaminante y se murieron. En ese río, Vilma. en ese río nunca va a haber este tipo de cosas porque simplemente no hay quien se muera. O sea, ya no hay ni uno. Nunca va a haber usted, ay, que se murieron los peces. No, es que ya no hay ninguno. No puede vivir ahí. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso fue lo que hizo Baracaldo, Flores, Mateus, Cifuentes, Niño, León, Velázquez, Lozano, Jiménez, Jairon y Méndez. Y Duarte, que es el profesor. Todos esos son los culpables de esta vaina. Vea. ¿Sí? Mire, las industrias botando sus desechos a los lagos, a las quebradas, las ciudades botando sus desechos, todos Profe, botando sus botellas de gaseosa, contaminantes. profe, Señor, vean esto tan lindo. Mire, industrias y ciudades botando su porquería a los pobres ríos. Ahí tiene. Dígame,
Profe, eso es lo que pasa con Bogotá cuando uno pasa. ¿Qué pasa cuando uno pasa por Bogotá? Esas, ¿cómo decir? Las industrias están botando todos los contaminantes al río Bogotá y por eso es que está el río así, porque igual el río desde que nace el agua es clara, pero ya cuando pasa por el río Bogotá, por toda la ciudad, empieza a contaminarse. Claro que sí. Muy bien. Vea qué estudiante tan maravilloso el que nos acaba de hablar. Cuando el río comienza a nacer, ¿cierto? Mucho más arriba, comienza limpio, bonito, y a medida que va transcurriendo su camino, las industrias del cuero, las industrias de todo tipo van botando sus desechos ahí. O sea, se pasan la normatividad por la faja y botan sus desechos. Así como está este camioncito, mire, ¿lo ve? Echando basura al río, como si el río fuera una caneca. Nosotros creemos o tenemos como una concepción de que un río es una caneca en el que se puede botar todo y que se va llevando todo hacia abajo y entonces quedamos libres de la basura, ¿cierto? Nada más fuera de la realidad y absurdo, porque es el agua que tiene que tomarse después. Ujú. Es el agua que tiene que tomarse después y vamos a quedar como este niño. Mire, le hacemos canales al agua, por ejemplo allá en Bogotá están los canales y lo que vemos son cosas así, pura basura. Bueno, vamos a seguir mirando nuestro documento. Vamos a darle aquí. Compartir nuestro documento otra vez. Yo creo que mejor va a compartir la pantalla para que ustedes vean todo lo que yo pongo aquí en el computador. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro documento. ¿Ya están viendo el documento? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, todo lo que yo veo en el computador, usted también lo va a estar viendo acá. ¿Listo? Entonces, jabones a base de fosfato. Todos usamos jabones a base de fosfatos porque todos echamos la ropa a lavar en ese tipo de jabones. ¿Listo? Todos somos culpables. Aceites. A ver, ¿quién de ustedes no usa aceite para fritar cosas en su casa? Profe, Ah, nosotros lo reutilizamos. ¿Y cómo hace? ¿Qué hace para reutilizarlo? ¿Cómo es? Se desclara, ¿Sé Sí, qué? profe, se desclara y se vuelve a utilizar. Me está hablando Jairon, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo y en qué lo vuelves a utilizar cuando dices que lo aclaras o que lo dejas asentar o cómo es el proceso? Cuéntanos. Profe, pues yo lo echo en una botellita y él como que trata de sentarse y se vuelve a utilizar la parte clara. ¿Para fritar o para qué? Sí, señor, para fritar. Ah, bueno. Y cuando ya se pone, lo has reutilizado y se pone, ¿de qué color se pone? ¿Negro? Como cafecito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese aceite que ya queda cafecito? Pues yo lo echo en las botellas. ¿para los animales? ¿A los perritos? Lo echas en botellas y ¿qué haces con eso? Y lo regalo por lo menos hacia las personas que necesitan para hacerle comida a animales y eso. ¿Que le hacen comida a animales con ese aceite quemado? Pues, o sea, no es que esté tan quemado no, porque ese sirve para hacerle comida a los animalitos. Ah, sí. Lo que pasa, ¿y usted sabe cómo le preparan la comida con ese aceite? ¿Qué le hacen o qué, cómo es? ¿No? Pues hay personas que les hacen sopas o otras personas, por ejemplo, que les hacen como una media lavaza para los marranos Ajá. y así. Ya, bueno, habrá que investigar un poquito de eso porque
Cuando, están viendo acá la palabra aceite, ¿cierto? Sí, profe. Cuando los aceites están quemados, así que usted ya lo ve marroncitos, su composición ha cambiado. Es decir, ya no tienen los lípidos originales, sino que han reaccionado y se han convertido en otro tipo de compuestos que son en gran parte perjudiciales para la salud humana y por tanto debería ser también perjudicial para cualquier animal. Entonces, una parte de lo que se estuvieran comiendo estos animales sería tóxico, porque ya no serían los lípidos de los aceites, sino que que estarían comiendo algunos aldehídos, o sea, otro tipo de aldehídos o ácidos carboxílicos, otro tipo de compuestos que ya no serían útiles, sino más bien tóxicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero un manejo del aceite quemado podría ser la producción de otro tipo de elementos industriales, no para comida, sino, por ejemplo, hay muchos sitios donde los transforman en unos agentes como combustibles para motores y otro tipo de cosas para la industria. Entonces, eso lo pueden aprovechar ciertas partes de la industria, pero no en la industria alimenticia, porque va con una carga que ya no se puede eliminar tan fácilmente de agentes tóxicos para el organismo humano. Entonces, podría ser bueno llevarlo a un sitio donde se almacenen los aceites quemados, o alguna industria. En el caso de Vianney, no conozco ninguna, sino que sería la CAR, el agente seleccionado para almacenarlo, ¿cierto? Y ustedes saben que no hay mucha campaña para esto, o sea, no se conoce. Debería haberlo y deberíamos pensarlo y hacer algo para evitar que el aceite sea un agente contaminante. Porque muy bien por los que lo recogen en las botellas de vidrio, como dijeron, para darles algún uso, pero muchas otras personas simplemente lo botan por la cañería, ¿cierto? Y eso estaría contaminando las aguas. Es como si hubiera un derramamiento de petróleo. Estarían contaminando las fuentes hídricas. Bueno, otros agentes contaminantes, mire, pinturas, gasolina. ¿Qué más tenemos por acá de ejemplo? No, bueno. Yo he visto que en los trabajos ustedes me han puesto muchos contaminantes que ustedes utilizan en su casa y que finalmente por una u otra razón podrían irse a los ríos y podrían sin querer queriendo, ¿no? Como por ejemplo las bolsas. ¿Quién ha ido a un río a botar una bolsa? Yo creo que nadie, ninguno de ustedes. Pero estoy seguro que muchas bolsas o empaques que ustedes han usado alguna vez se han ido a un río sin que usted lo tire a un río. ¿Cómo es posible eso? Pues a través de las cañerías, a través de, si queda en la calle, se la lleva el viento la llevará hasta que caiga en un río. ¿Listo? Y el río lo llevará hasta que caiga en un mar. Y el mar está lleno de plástico. Bueno, eso por el lado del cuidado de nuestras fuentes hídricas. Debemos ser cada día más conscientes de disminuir nuestra carga contaminante cada día a los ríos y utilizar bien los materiales. Muy bien por los que cuidan de esos aceites y les dan un tratamiento y los empacan luego para darles otros usos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esos otros tipos de usos, no sea que estemos contaminando comida de animales. Bueno, vámonos con el sistema circulatorio. Vamos a mirar acá glóbulos rojos. Quiero que alguno de ustedes me lea esta pequeña definición de glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? Dan el color a la sangre y su función es el transporte de oxígeno. Bueno, les voy a hacer unas preguntas en este párrafo. ¿Listo? Primera pregunta.
usted me da su nombre y luego me responde. O sea, usted me dice, por ejemplo, Pepito, la respuesta es 45. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué otro nombre reciben los glóbulos rojos? Profe, Juan David Cifuentes Tejada. Los glóbulos rojos, el otro nombre es eritrocitos. Muy bien, Cifuentes, lo felicito. El otro nombre que reciben los glóbulos rojos es eritrocitos. Aquí en esta figura vemos, ¿cierto? Estos circulitos de color rojo oscurito son los que cuando lo ves en un microscopio, esos son, pues precisamente por eso los llaman glóbulos rojos, que como dice acá, son los que dan el color a la sangre. ¿De qué? Bueno, de que dan el color a la sangre. ¿Qué gases transportan los glóbulos rojos? ¿Qué gases transportan los glóbulos rojos? Profe, gas carbono, gas carbónico. Recuerde que primero me dan su apellido o su nombre y su apellido sí, y luego me responden. Repito la pregunta. Profe, ¿Qué gases transportan los glóbulos rojos? Juan David Cifuentes Tejada. Los glóbulos rojos transportan gas carbónico. Listo, Cifuentes, muy bien. ¿Y qué otro tipo de gas transporta? El oxígeno. Jaron Andemarín Rodríguez. Muy bien, Jairo. Transporta dos tipos de gas. Vámonos para el cuadro de arriba. Este, donde dice oxígeno, y este, donde dice dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros al principio de la clase relacionamos las arterias con el oxígeno y las venas con el dióxido de carbono. Entonces, ¿quién es el encargado de llevar el oxígeno y quién es el encargado de llevar el dióxido de carbono? El encargado de llevar el oxígeno y el dióxido de carbono, que también se le llama gas carbónico, que es el dióxido de carbono, el encargado de transportar estos dos gases se llama glóbulos rojos. ¿Listo? Bueno, pregunta. ¿Qué transporta un eritrocito? ¿Qué transporta un eritrocito? Oxígeno. Profe, La Juan David sangre. Cifuentes Tejada. Oxígeno. ¿Y qué más transporta un eritrocito? Y gas carbónico. Muy bien. Un eritrocito transporta. Lechilosano gas carbónico. ¿Quién? ¿Quién habló? Yo, Cristiana Leche Lozano. Lozano y Cifuentes. Pues un eritrocito transporta oxígeno y un eritrocito transporta gas carbónico o dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque los glóbulos rojos y los eritrocitos son lo mismo. ¿Listo? Es un nombre más, Sí, señor. es un nombre más propio que se le da a los glóbulos rojos, se le llama eritrocitos. Bueno. Vamos a leer aquí este párrafo sobre glóbulos blancos en la voz de Sharon Méndez. ¿Está Sharon Méndez? Sí, sí está. Sharon, por favor, léenos este párrafo. Bueno, entonces que lo lea Baracaldo Prieto. Bueno, entonces que lo lea Flores Urquiza. Bueno, entonces que lo lea Mateus Juan.
Entonces que lo lea Cifuentes Tejada. Profe, los glóbulos blancos o leucocitos encargados de la defensa del organismo tienen la habilidad de combatir virus y bacterias o agentes patógenos. Se producen en los ganglios linfáticos, el vaso y las amígdalas. Nos protegen de las infecciones. Muy bien, Cifuentes, muy bien. Entonces, por ahí, así como te corrigió tu mamá, vas a tener en cuenta lo siguiente tú y todos los demás compañeros. Miremos esta palabra. Acá dice, es una palabra que poco usamos, ¿cierto? Dice linfático. ¿Por qué le ponemos el acento aquí en la A? Porque ahí en esa A hay una tilde, ¿cierto? Entonces no se lee linfáticos, ni tampoco linfáticos, ni linfáticos, ¿cierto? No lleva el acento ni en la I ni en la O, el acento va en la A. Entonces le ponemos el acento ahí, linfáticos. Aquí en amígdalas habrían varias formas de pronunciarlo. Una sería, aquí el acento aquí sería amígdalas. O si lo ponemos aquí sería amigdalas. O si lo ponemos aquí sería amigdalas. Pero como tiene la tilde, aquí nos está indicando el acento va aquí, amígdalas. ¿Listo? Entonces, linfáticos y amígdalas. Bueno, ¿qué entendieron sobre la definición de glóbulos blancos? ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? Me da su apellido y responde. Jaron Andrés Marín, y eso nos protege de las infecciones. Del virus. Profe, Juan Sí. David Cifuentes Tejada. Diga. Los glóbulos blancos o leucocitos tienen la habilidad de combatir virus y bacterias. Oye, yo no me había dado cuenta que aquí no dice bacterias, dice baterías. ¿Sí ven? Me hacen, Sí, señor. me hacen el favor y todos van a ahí en su guía, van a colocar ahí una C. Vea, le faltó ahí una C. Ah, ¿cómo la ve? Disque baterías. Es bacterias, ¿cierto? Oiga, yo lo leí cuando Cifuentes lo leyó y no me di cuenta. Bacterias, no baterías. Bueno, entonces, dice que tiene la habilidad de combatir virus y bacterias. Virus como por ejemplo el virus de moda. ¿Cuál es el virus de moda? El coronavirus. Coronavirus. Ese cochino, sí. Entonces, ese es un tipo de virus y el encargado de defendernos de ese virus y de todos los demás virus que hayan por ahí en el aire o en las personas, el encargado de matarlos. Juan Matus, cierra el micrófono, por favor. Eso, gracias. Entonces, el encargado de matar, de eliminar, de comerse esos virus, porque en realidad lo que hacen los glóbulos blancos es comérselos. O sea, los envuelven como si una gelatina, estuviera comiéndose un frijol, como si una gelatina estuviera comiéndose una lenteja, así se la come y la deja por dentro y por dentro ahí la desbarata, la mata. Eso es lo que hacen los glóbulos blancos, comerse esos virus. Entonces, si usted tiene una buena carga de glóbulos blancos, lo más probable es que usted se defienda bien de los virus. Ahora, por ahí alguien dijo, infecciones, nos defienden de las infecciones. Bueno, las infecciones las producen las bacterias.
bacterias son las que producen infección. Y los glóbulos blancos son los encargados también de eliminar y comerse estas bacterias. ¿Listo? Profe, Dígame. son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Exacto. Inmunitario quiere decir que es el que te defiende de los virus y las infecciones, o sea, de los virus y las bacterias. Todo lo que toques por ahí en la calle, todo lo que respiras, es posible, tiene virus y tiene bacterias. De manera que todo el tiempo de tus días de vida está siendo atacado o acompañado por virus y bacterias. Algunos virus y algunas bacterias no son malignos para el cuerpo humano, pero otros sí. Algunos virus y algunas bacterias son terriblemente peligrosos para el cuerpo humano y enferman mucho. En cambio, hay unas bacterias que por el contrario le ayudan a su cuerpo a vivir. En su intestino tienen que haber muchas bacterias del tipo buenas para que usted tenga una buena digestión. Si usted no tiene bacterias en su intestino, usted tendría una mala digestión y estaría desnutrido todo el tiempo. Pero gracias a las bacterias, por eso usted ha visto cuando toma yogur, ha leído y algunos dicen, tiene cultivos probióticos. ¿Han leído esa palabra en los yogures? Tiene cultivos probióticos. ¿Sí han leído esa palabrita? Bueno, esa palabrita significa, No, está señor. diciendo, bueno, cuando tomes algún yogur o estés mirando los yogures por allá en un almacén, lo lees qué contienen y algunos dirán, tiene cultivos probióticos. O sea, lo que quiere decir es que ese tiene bacterias, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de bacterias? Unas bacterias que se llaman acidolácticas, o sea, unas bacterias que te ayudan a hacer digestión. Es más, en las droguerías y en las tiendas de medicinas venden unas drogas que son unas pastillas y esas pastillas contienen bacterias. Esas bacterias son de las bacterias buenas que debes tener en el intestino para que tengas una buena digestión. ¿Listo? Pero por otro lado están las bacterias malas, que son las que tienen que atacar los glóbulos blancos. Esos son sabios, ¿saben? ¿A quién tienen que atacar? Bueno, entonces, pregunta, recuerde, apellido y respuesta. ¿Dónde se producen los glóbulos blancos? Juan Sebastián Mateus y se producen los ganglios linfáticos. Mateus, muy bien. ¿Dónde más? En los ganglios. Profe, Juan El David vaso Cifuentes. y las amígdalas. El vaso y las amígdalas. Listo. Les queda de tarea averiguar dónde están sus ganglios linfáticos. ¿Cuáles son sus ganglios linfáticos? ¿Dónde está el vaso? ¿Y dónde están las amígdalas? Les queda de tarea averiguar por pura curiosidad en dónde están esos tres. Imagínense que le arrancaran a usted todos los ganglios linfáticos, le arrancaran el vaso y le arrancaran las amígdalas. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría si a usted le quitan los ganglios linfáticos, el vaso y las amígdalas? ¿Mm? ¿Qué cree que pasaría? Profe, me enfermaría muy fácil. Cualquier infección, ¿cierto? Cualquier infección o cualquier virus Sí, lo atacaría, ¿cierto? Estaría usted a la merced de todas las bacterias y de todos los virus. ¿Por qué se descompone un cadáver? Porque no hay quien lo defienda, ¿cierto? Los cadáveres ya no tienen función de glóbulos blancos, porque están muertos los glóbulos blancos. O sea que todo el resto del cuerpo es comida para las bacterias y para reproducción de bacterias, ¿sí es?
Ok. Vamos con la última. Las plaquetas. Las plaquetas. Alguien que nos lea, ¿para qué sirven las plaquetas? Léanos el párrafo. Soy Jaron Andrés Marín Rodríguez, profe. Dale, Jairon. Participan en el proceso de coagulación de sangre, taponan las heridas para que no perdamos mucha sangre. La hemostasia, Sí. en la forma en la que el cuerpo detenía la hemorragia Detiene. de los vasos sanguíneos. La hemostasia es la coagulación de la sangre. Tener demasiado poco coagulación puede causar sangrado excesivo debido a las lesiones menores. La coagulación excesiva puede obstruir los vasos sanguíneos que no sangran. Eso, muchas gracias, Jairon. Entonces, fíjense, eh, vamos a hablar acá un poquito del proceso de aprendizaje. Ustedes en esta época de pandemia han tenido que leer mucho más que antes, ¿cierto? Porque usted tiene que coger su taller y usted tiene que leer y usted solito tratar de entender. Entonces, hay párrafos como este, ¿cierto? Que nos hablan de las plaquetas. En este párrafo quizás aparecen algunas palabras que nunca habíamos oído, como por ejemplo, hemostasia. ¿Qué es eso? ¿Listo? ¿Mostaza? Mostaza, no, esa es para echarle al perro caliente. La Profe, hemostasia. perdón. Señora, La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para obtener los procesos hemorrágicos. exacto. Entonces, cositas como esa son las que tú puedes sacar cuando vuelves y lees el párrafo, cuando vuelves y lees, ¿cuántas veces, profe, leo el párrafo? Mira, leyendo este párrafo que nos leyó el Jaron, seguramente tú como estudiante de séptimo tengas que leerlo unas 5 veces o más, ¿sí? Unas 5 veces o más. O sea que de pronto, para que entendamos este párrafo, tú tendrías que invertirle unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás tratando de sacar toda la información que está dentro de este párrafo, aunque existan palabras que no se conozcan. ¿Listo? Por ejemplo, acá comenzamos diciendo, participan en el proceso de coagulación de la sangre. Y uno dice, pero caramba, aquí aparece la primera palabra que no sé qué es. Coagulación. ¿Cierto? Bueno, entonces, primera solución, buscar en un diccionario o buscar en internet qué significa coagulación. Digamos que no tenemos diccionario y digamos que no tenemos internet para buscar la palabra coagulación. Profe, no tengo diccionario, profe, no tengo internet. Listo, estamos desarmados. ¿Qué será coagulación? Sigamos leyendo. Taponan las heridas para que no perdamos mucha sangre. Ahí ya hay una frase que, si usted la lee bien, tiene que imaginarse lo que está diciendo esa frase. Por ejemplo, alguien de ustedes, explíqueme qué significa esa frase que está ahí en gris. Taponan las heridas para que no perdamos mucha sangre. ¿Cómo es eso? ¿Le ha pasado a usted o nunca? Hábleme de lo que entienda de esa frase. Bueno, por ejemplo, heridas. ¿Se han herido alguna vez? Profe, cuando por lo menos uno se corta y que la sangre como que trata de ponerse como espesa o secarse ahí. Eso es lo que yo entiendo. Eso. Pero eso es lo que yo quiero que los niños me digan. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que los estudiantes piensen y me digan. Para que el proceso de comprensión de lectura
vaya aumentando en cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, mis queridos estudiantes, cuando hay esa frase dice tapón a las heridas para que no perdamos mucha sangre, es como la mamita dice, usted se corta, usted se cayó de la bicicleta, se raspó la rodilla, le empezó a salir sangre, o sea, se le rompieron los tubos, se le rompieron los vasos capilares o una vena o una arteria. Entonces pregunta, ¿por qué usted no se desangra? O sea, ¿por qué no se le sale toda la sangre por ese vaso capilar o arteria o vaso sanguíneo roto? O sea, por esos conductos que vimos en el cuadrito de arriba. ¿Por qué no se le sale toda la sangre? ¿Quién se encarga de taparlo? ¿Sí? Entonces, Las plaquetas las plaquetas. ¿Qué hacen las plaquetas? Hacen un proceso de de coagular, Eso, coagulación. eso. Entonces, cuando usted en esa raspada se le empieza a colocar ahí ya no color sangre, sino que se empieza a hacer como una gelatina más oscura y luego se pone más oscura todavía, pero más durito, ¿cierto? Más duro. Eso se llama proceso ¿de qué? Coagulación. 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 Y esa coagulación sirve para Para que no me dé sangre, profe. que no se sangre, o sea, para que le tape, ¿cierto? El tubo roto. Profe, ¿por qué dice tubo? Ah, miremos el cuadrito de aquí otra vez. Dos tipos de tubos. ¿Cuáles son? Las arterias y las venas. Bueno, ahí hay otro tipo de tubos también, que son los vasos capilares, que son más delgaditos, ¿cierto? Más son como cabellos, delgados como cabellos. Esos son los que se rompen principalmente cuando uno se raspa y se raspa y se rompe la piel. Bueno, entonces se tapona, listo. Entonces, con base en eso, ya uno puede empezar a pensar en qué es la hemostasia, que suena a mostaza. Y vamos a leer acá. La hemostasia, ¿qué es? No, léalo un estudiante. ¿Qué es la hemostasia? Es la forma en la que el cuerpo detiene la hemorragia de los vasos sanguíneos lesionados. O sea que la hemostasia es un nombre médico científico que va unido al proceso de ¿qué? De la coagulación. Claro, porque gracias a la coagulación es que tapamos los vasos rotos para que no perdamos sangre. Y acá dice la hemostasia es la forma en que el cuerpo detiene la hemorragia de los vasos sanguíneos lesionados. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que las plaquetas producen reacciones químicas que hacen y que provocan que su sangre se empiece a convertir ya no en una sustancia líquida, sino que se empieza a convertir en una sustancia gelatinosa, en una sustancia dura, hasta que se convierta en una sustancia sólida, pero única y exclusivamente ahí afuera donde está la herida. Ajá, ahí donde está la herida. O sea que eso lo hace en contacto con el oxígeno. Con el oxígeno. O sea, si no hay oxígeno, pues las plaquetas no se darían cuenta. Es como quien dice, uy, acá hay un exceso de oxígeno. Es porque se rompió algo y las plaquetas comienzan a reaccionar. ¿Ya? Si usted se raspara tal vez en un sitio donde no hay oxígeno, las plaquetas suyas no se dan cuenta y ahí se le empieza a salir toda la sangre. Porque no hay una cantidad de oxígeno. Bueno, de todas maneras, pues si no hay oxígeno usted se muere. Porque no tiene que respirar. Acá, la hemostasia es la Ah, véalo, ahí está. ¿Ah? Mírelo, facilito. ¿Cómo? Volviendo a leer. ¿Cómo se vuelve a entender? ¿Cómo se entiende? Volviendo a leer. Profe, ¿qué tengo que hacer? Volver a leer. Profe, es que no entendí qué hago. Vuelva a leer. Pero ojalá tenga a la mano un diccionario o tenga su internet para buscar. ¿Qué es hemostasia? ¿Cierto? Bueno, entonces dice acá coagulación de la sangre. Vamos a leer el párrafo final. Alguien que nos vuelva a leer este pedacito. Jairo, vuelve a leer ese pedacito, por favor. Tener demasiada
demasiado poca coagulación puede Sí, Jairo, causar espera un momentico. un sangrado. Un momentico. Esta palabra sobra. ¿Listo? Esta palabra sobra. Ahora sí léelo. Tener poca coagulación puede causar un sangrado excesivo debido a lesiones menores. La coagulación excesiva puede obstruir los vasos sanguíneos que no sangran. Cuéntame, ¿qué puedes entender en este párrafo? ¿Qué logras entender en este párrafo? Cuando uno no coagula puede sangrar demasiado. Claro, claro. O sea, si usted tiene problemas de coagulación y se raspa, pasan las horas, y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue saliendo sangre. ¿Listo? Muy bien. Ahora, eso sí tiene poca coagulación, pero, Profe, señor, por eso las personas que tienen cáncer no pueden sufrir heridas. Porque ellos no coagulan. bueno, depende, ¿no? Depende de los problemas que tenga y depende de las drogas que esté tomando. Porque hay drogas que evitan la coagulación, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es una droga que entre sus otros efectos disminuye la coagulación. O sea que si usted tomara mucha aspirina cada día y se corta, lo más probable es que tenga un gran sangrado, porque no va a coagular. ¿Listo? Y hay una enfermedad que, que se le da a las personas que no coagulan bien cuando se cortan. ¿Alguien sabe cuál es? Que no coagula. ¿Cómo se llaman esas personas que no coagulan bien? ¿Diabéticos? No, esos son los que tienen exceso de azúcar. Vamos a buscarlo aquí. Vea, se me olvidó cómo se llama. Hemofilia. Hemofílico. Es una persona hemofílica. Las personas que por carácter hereditario no coagulan bien. Si hay una persona en este rango que se llama hemofílico, es una persona, vamos a escribir por acá, hemofílico. Una persona hemofílica es una persona que no coagula bien, que nació así, que nació con ese problema, no coagula su sangre. Entonces son personas que tienen que tener mucho cuidado porque si se llegan a cortar o si llegan a raspar van a tener un gran sangrado y hasta pueden fallecer. A ver, Pueden morir del sangrado, profe. Claro, pueden morir del sangrado. Que si usted tuviera un gran sangrado por alguna herida, ¿qué recurso podría usar usted para dejar de sangrar o disminuir el sangrado? ¿Han visto en las películas alguna técnica para detener el sangrado? ¿Qué se podría hacer? Cuando uno se corta o algo, rápidamente tapa la herida. ¿Con qué? Hacerle Profe, presión. pues que yo haya visto, pues uno coge un paño, se lo envuelve a los lados y con otro paño limpio y mojado le coloquen en la herida. Y hacerle Exactamente. presión. Entonces, todo lo que ustedes han dicho, es lo que se debe hacer. Vamos a mirar acá, esta fotico, ¿se alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, ¿Están viendo? señor. Ok. Señor, profe. Acá parece que hay Señor. alguien que se cortó el brazo, ¿sí? Y lo que hicieron entonces fue amarrarle, mira aquí dice, amarrarle acá unas gasas, unas vendas que tienen que estar limpias, ¿sí? Obviamente tienen que estar limpias porque si no, pues se le va a infectar la sangre, ¿de acuerdo? Miremos acá esta fotico, acá le ponemos la gasa, se le hace un poquito de presión para ayudar a que el proceso de coagulación se genere antes de que se salga mucha sangre. Porque si está saliendo mucha, o sea, si está saliendo mucha, mire, por ejemplo esto, esta casi no se ve.
si está saliendo mucha sangre, como en este caso, pues no Se alcanza le a hace un coagularse. torniquete. No alcanza a coagularse porque, o sea, la sangre en una arteria está saliendo por montones, no alcanza a detenerse y a empezar la reacción química para la coagulación. Entonces, habrá En que, ese, perdón, sí, profe, en esa situación se le tiene que hacer un torniquete para que él deje de sangrar. muchas veces toca hacer un torniquete pero son peligrosos, ¿no? O sea, eso tiene que saberse hacer, porque si se hace un torniquete, así como estoy señalándoles aquí, ¿sí? Pues ese torniquete tiene que aflojarse cada cierto tiempo y volverse a amarrar, porque si usted deja, por ejemplo, en este caso esta pierna, si usted deja ese torniquete puesto ahí todo el tiempo, pues la pierna se va a morir porque no le va a llegar sangre, si está bien apretado. Entonces, no le llega sangre a la pierna y toda la pierna de aquí para abajo se muere. O sea que después lo que tiene que hacer es amputarle la pierna porque se murió la pierna. Eh, Vea, aquí O está sea, como... esa pierna ya no sirve. Exacto, porque se muere. Entonces tiene que O sea, amputársela. profe, O sea, tiene que quitársela. profe, Señor. ya que la sangre no pasa a la pierna, entonces la pierna es como si uno estuviera muerto, se va consumiendo, se va pudriendo. Sí, 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 sí. Se va muriendo poco a poco. Se va muriendo poco a poco. Entonces, por eso, cuando se hace un torniquete, que es una medida, o sea, tiene que salvarle la vida, ¿cierto? Tiene que salvarle la vida. Mira, aquí se hizo un torniquete aquí en la PUI porque se cortó la arteria femoral. O sea, si no se hace eso, se muere. Si no se hace el torniquete, se muere porque se queda sin sangre. Pero tiene que jugar con la presión del torniquete para que en cierto lapso de tiempo logre pasar sangre a toda la pierna o a todo el brazo o a toda la parte que se hizo el torniquete, porque si no, se le va a morir, se le va a morir. Bueno, esperemos que nadie tenga O que sea, pasar profe, tiene que uno estar soltándole cada rato el torniquete para que la pierna no quede sin sangre. exactamente, exactamente. Sí, mucho tiene que tratar de equilibrar las dos cosas. Si lo suelta mucho, se desangra. Si no lo suelta, pues se le muere el miembro. ¿Ya? Aquí, haciendo presión en la herida y sosteniendo con un paño limpio, paños limpios. ¿Listo? Para que el proceso de coagulación se le dé tiempo y alcance a darse el proceso de coagulación. ¿Quién ha estado en esta situación Yo, profe, cuando pequeño, y y ya aún. no? ¿Qué no se debe hacer y qué sí se debe hacer en estos casos? Lo que no se debe hacer en En este esos caso. casos, pues cuando Jairon, él siempre, pues la mayoría de veces me ha sufrido de eso, de que se me le viene la sangre por la nariz, Ajá, no hay que agacharlo y exacto. tampoco elevarles mucho la cabeza, porque si los agachas mucho, se le aumenta la presión en la sangre y empieza a botar más. Y si le levanta la cabeza, lo puedes ahogar. Tiene que tener la cierta posición para que él controle el sangrado. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra recomendación es no sonarse, porque pues si se suena, está dañando el proceso de coagulación en la nariz, porque pues quita lo que ya está volviendo gel, lo que ya se está volviendo así como gelatina, lo quita con la sonada y vuelve y comienza. ¿Listo? Entonces hay que hacer así como está haciendo ella, y de pronto un tris de presión, así como está haciendo este señor. Pero no echarse todo hacia atrás porque se le puede ir por las vías aéreas de los pulmones y no echarse muy hacia adelante porque entonces tendrá más presión sanguínea. ¿Listo? Muy bien. Ok, vamos otra vez con nuestro párrafo por acá. Listo. ¿Quiénes de ustedes ya hicieron la actividad 2? ¿Quiénes tienen hecha ya la actividad 2? Yo, profe,
Perdón, entonces la pregunta más bien es, ¿quién de ustedes no ha hecho la actividad 2? Yo, profe Girón Andrés Marín Rodríguez, aún no la he hecho, pero la primera sí ya la hice. ¿Ya hiciste la primera? Bueno, entonces con esta clase tú ya podrías responder la segunda y la tercera, porque es ¿qué pasa si no tienes glóbulos blancos? ¿Qué pasa si no tienes plaquetas? Listo, eso lo puedes responder. Quiero para terminar la clase hablarles de este cuadrito. Voy a hablarles de este cuadrito. ¿Listo? Este cuadrito es muy importante porque este cuadrito nos enseña a analizar información. Vamos a analizar información, ¿de acuerdo? En este caso no es un escrito, sino que es un cuadro. Hay que extraer la información de este cuadro. Lo primero que uno tiene que hacer es leer muy bien el título. ¿De qué está tratando esa información? Pues esta información se trata de los valores normales. El título es muy importante que lo lea con detenimiento. Siempre hay que leer toda la información despacio y analizarla bien. Esos son los valores normales en sangre. Uy. Valores normales en sangre en una persona adulta. ¿Listo? Ojo, porque si dice en una persona adulta, eso ya podría indicarnos que en una persona, en un infante, en un bebé, pues las cantidades pueden ser normales, son diferentes, pero esa es para una persona adulta. Y dice la primera información, glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es normal en una persona adulta? Lo normal de glóbulos rojos en una persona adulta son 4.5 a 6 millones ¿de qué? ¿Millones de qué? ¿De sonrisas, de caramelos o de bombombunes? De mililitros. No, señor. ¿Millones de qué? 4.5 millones ¿de qué? ¿Millones de qué? Moléculas. ¿De moléculas? No. A ver, otro intento. 4.5 millones ¿de qué? ¿De pesos? ¿De adultos? ¿De qué? Bueno, ¿De entonces, células, profe? de células, ¿cómo? De glóbulos rojos. Eso, muy bien. 4.5 millones de glóbulos rojos. Entonces, aquí hay un rango. 4.5 a 6. O sea que me está dando dos valores. Es un rango. El rango inferior, la cantidad inferior es 4.5. La cantidad superior es 6. ¿Listo? 4.5, a ver, ¿quiénes siguen conectados? 4.5, aquí. Vamos a preguntarle a María José León. María José, 4.5 es más grande o más pequeño que 6. Es más pequeño. Muy bien, es más pequeño que 6. Ahora, otra pregunta, María José. ¿4.5 es menor o mayor que 4? ¿Menor o mayor que 4? Muy bien, mayor que 4. ¿Es mayor o menor que 5? Menor. Menor que 5, muy bien. Entonces, este cuadro nos quiere decir que usted puede tener 4.5 millones de glóbulos rojos contenidos ¿en qué? En un mililitro de sangre. Porque acá dice valores normales en sangre. O sea que usted en un mililitro de sangre
Profe, ¿cuánto es 1 mililitro de sangre? 1 mililitro de sangre más o menos son 20 gotas de sangre. ¿Sí? 20 gotas. Si usted tiene un gotero y podamos usar un gotero, así, cuando usted haya echado 20 gotas, por ahí 20 goticas, usted tendría 1 mililitro de sangre. En esas 20 goticas de sangre, usted debería tener por lo menos, por poquito, 4.5 millones de glóbulos rojos. Y como máximo, usted debería tener 6 millones de glóbulos rojos. ¿En dónde, profe? En 1 mililitro. En 1 mililitro. O sea, más o menos 20 gotas de sangre. ¿Listo? Ok. Ahora, esta información se replica para los glóbulos blancos y para las plaquetas. La cantidad menor de glóbulos blancos que podemos contener por cada mililitro de sangre son entre 3.500 a 11.000. O sea, este es un rango mucho más amplio, porque entre 3.500 y 11.000 hay una gran diferencia, ¿cierto? O sea, usted puede moverse entre estos valores. Si usted tiene, a ver, responda, me da el nombre y me responde. Si usted tiene 5.000 glóbulos blancos por cada mililitro, ¿usted está bien o mal? Bien. Juan David Cifuentes Tejada, bien, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Si usted tiene 300 glóbulos blancos por cada mililitro, ¿usted está bien o está mal? Profe, yo Mal, no profe. Está mal, profe. Mal, profe. Mal, espero mal. Está mal, grave, grave, ¿cierto? Si usted tuviera, vamos a mirar acá. Vamos a jugar con esas plaquetas, vamos a ponerlas de otro color. Ponerlas de color verde, aquí, verde. Respóndame. Si usted tuviera 50.000 plaquetas por cada mililitro de sangre, si usted tuviera 50.000 plaquetas, ¿qué le pasaría si se cortara? El sangrado creo que se cerraría más rápido. Se desangraría. Bueno, ya me dieron dos respuestas. Una me dijo que ¿Aumenta el es... riesgo de padecer infecciones? Bueno, ya hay tres respuestas diferentes. Primera respuesta, coagula más rápido. Segunda respuesta, se desangra. Tercera respuesta, puede darle infecciones. ¿Qué opinan los demás compañeros? Si usted tiene, venga, le escribo acá. Si usted tuviera 50, si usted tuviera 50.000 plaquetas por mililitro. Vamos a ver estos médicos si salvan al paciente o no. Hicieron el examen en el laboratorio y usted se dio cuenta que ese paciente tiene 50.000 plaquetas por mililitro. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué diagnóstico le van a dar? Profe, se comenzaría a desangrar por lo que cierra muy lento. Bueno, entonces ya van dos personas que dicen eso. Profe, se desangraría porque lo normal es de 150.000 a 450 Sí, señores. de plaquetas y pues 50.000 ya es muy poquito. 50.000 es muy poquito. 50.000 ya es un peligro. 50.000 quiere decir, ojo, esta persona tiene un gran riesgo de sangrado. Si se llega a cortar o si se llega a tener una hemorragia interna, es muy difícil detenerla porque tiene muy poquitas plaquetas. Y recordemos que las plaquetas son las que se encargan del proceso de coagulación.
Entonces, una persona con tan poquitas plaquetas, 50.000, tiene un gran riesgo. ¿Qué pasaría si una persona tuviera 8.000 plaquetas por mililitro? Se sangraría el doble de rápido. Profe, sufriría hemorragias Sí, señor. internas y las heridas resultan difíciles de sanar. Muy bien. Hemorragias internas, o sea que le empieza a salir sangre por el estómago, por el intestino, por los pulmones, porque ya no hay coagulación, ¿cierto? Y se empieza a tener hemorragias internas, o sea, fácilmente se puede morir. Eso es lo que le pasa a una persona cuando tiene dengue hemorrágico. Una persona cuando tiene dengue hemorrágico es porque le da una gripa y en esa gripa se le van acabando las plaquetas. Poco a poco se va quedando sin plaquetas, de manera que si no lo supera, se va a desangrar por dentro. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué pasaría entonces si una persona tuviera estas plaquetas por mililitro. ¿Qué pasaría? Profe, eso ya es un exceso de plaquetas. Sí, señor, exceso de plaquetas. ¿Qué le pasaría? ¿O qué le podría pasar? Vamos a mirar allá nuestro párrafo sobre plaquetas. ¿Qué dice acá? Profe, pueden obstruir los vasos sanguíneos. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se Porque hay un obstruyen? excesivo de plaquetas. O sea que, sí, como tiene muchas plaquetas, se le obstruyen los vasos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los vasos sanguíneos? ¿Qué le pasa a las arterias, a las venas? ¿Qué les pasaría? Se taparían. Se tapan, muy bien. ¿Con qué se tapan? ¿Se tapan con qué? Con los coágulos. Con... Muy bien, muy bien, muy bien. Se taparían los conductos sanguíneos con los coágulos. O sea, peligrosísimo. ¿Qué tal que se le tape un vaso capilar, un vaso sanguíneo allá en el cerebro? ¿Ah? O sea, queda lesionado el cerebro de una vez. O si se le tapa una arteria, un vaso en el corazón, Profe, le ¿cierto? podría dar muerte cerebral. Muerte cerebral, claro, o se le puede paralizar medio cuerpo. Si se O le, un ataque cardíaco. o un ataque cardíaco, o si se le tapona de una pierna, pues le da un ataque, no es cardíaco, sino a la pierna, un ataque en la pierna y se le muere la pierna, ¿cierto? Entonces, ahí está el diagnóstico. Claro, claro, claro. Depende de donde le dé la coagulación, por tener 800.000 plaquetas por mililitro. Depende de donde le dé la coagulación, pues puede tener diferentes efectos. Si le da una pierna, pues puede perder la pierna. Si le da en el corazón, pues chao, porque le da un infarto. Si le da en el cerebro, pues, como dijo el compañero, muerte cerebral o se puede quedar paralizado una parte o gran parte del cuerpo. Todo eso debido a las plaquetas. O profe, puede quedar en estado vegetal. Eso también. Pueden pasar todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, yo quiero que esta actividad 3 me la hagan muy bien. Porque acá dice la primera pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué podemos decir de una persona que tenga... No, esa no, esa ya usted la sabe. Esta. Calcula... aquí está. Esta. Calcula la mínima. Mínima. Es que por eso es que yo insisto que tenemos que leer y leer muy bien. Lo que tenemos que aprender nosotros, mire, como estudiantes, lo que más tienes que aprender es leer. Profe, yo ya sé leer.
Bueno, leer tiene ciertos diferentes niveles. Un nivel es que yo pueda decir la C con la A, K. La L con la A, la. Y acá dice calcula. Pero no sé qué es calcula. O sea, en ese caso, no he logrado leer bien. ¿Por qué? Porque no sé lo que estoy leyendo. Cuando ya sé el significado de esta palabra y de toda la frase, y la entiendo, ahí es cuando ya leí. ¿Listo? Aquí dice, calcula la mínima. Y esa es la condición. La mínima cantidad de glóbulos blancos, no rojos, no plaquetas, sino de glóbulos blancos, que podría tener una persona saludable. Mira, acá hay otra condición, que la persona tiene que estar saludable en 1 litro de sangre, en 1 litro de sangre. Recuerda que 1 litro contiene 1000 mililitros. Entonces, vamos, si nos hablan de glóbulos blancos, pues nos vamos aquí a glóbulos blancos. Hay dos cantidades, un extremo abajo y un extremo arriba. Pero en cualquiera de estos dos tenemos una persona saludable porque son valores normales en sangre en una persona adulta. ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo que una persona puede tener de glóbulos blancos. ¿Cuánto es? 3.500 3.500 por cada mililitro. por cada mililitro. Exacto. Y como nos están diciendo que en 1 litro, ¿cuántos mililitros tiene 1 litro? ¿Cuántos mililitros tiene 1 litro? 1000. 1000. Entonces, ¿qué operación hay que 1000. hacer? ¿Qué operación habría que hacer? Yo sé cuántos glóbulos blancos debe tener mínimo por mililitro, pero ahora necesito saber cuántos debe tener en 1000 mililitros. En 1 Hay que mililitro multiplicar, profe. hay que multiplicar quién con quién. Profe, Señor, profe, dígame. perdón, profe, por molestarlo, pero, profe, me va a tocar salirme de la reunión porque el celular está en 10 de batería y no tenemos luz. Otra. Ah, ya, le toca ahorrar el pedacito que le queda. De todas maneras, ya se va a acabar la clase. Ya se va a acabar porque ya la voy a cerrar en 1 minuto. Bueno, entonces, como dijo el compañero, listo. Sí, no hay problema. Hay que multiplicar 3.500 por 1000. Y ya tienes tu respuesta. 3.500 por 1000. Eso les daría, bueno, no les voy a decir cuánto da, pero esa sería la cantidad mínima de glóbulos blancos que puede tener una persona saludable en 1 litro de sangre. ¿Listo? Y esta es la parte más difícil del taller. El resto del taller es leer, escribir, excepto este, que aquí sí tú vas a tener que medirte colocando tus dedos en el cuello Profe, y mirando un reloj. La respuesta anterior es 3.500.000. Muy bien, 3.500.000. Eso, 3.500.000. Sí, muy bien. Esa es la cantidad mínima. Bueno, como ven ustedes, este taller tiene muchas cosas bonitas para aprender y esto es la respuesta de cada uno porque es lo que pasa en su cuerpo. ¿Cómo le late el corazón? ¿Qué tan rápido le late? Por minuto. Cuando está quieto. Después de bailar, póngase a bailar un rato. Y después de trotar, póngase a trotar un rato. Y de ahí cuando termine de trotar, se mide. Vamos a ver qué diferencia hay entre esos 3 estados. Cuéntelo 1 minuto. 60 segundos. Póngase los dedos en el cuello y cuente cuántas veces le salta esa vena que pasa por su cuello. ¿Listo? Bueno, Dios me los bendiga. Que se saquen todos un
una nota de superior en ese taller, me lo envían a mi correo o me lo envían al WhatsApp, bien ordenado, bien bonito. Pero en PDF. Preferiblemente en PDF para que vaya bien ordenado, sí. En la medida de lo posible, en PDF. ¿Listo? En PDF. Dios me los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. ¿Ok? Bueno, chao, profe, Dios lo Chao, bendiga. profe. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. A ustedes. Chao.